pues antes de pensar como a fondo con toda la teoría, es bueno que siempre como que nos ubiquemos anatómicamente, que en este caso pues vamos a estar hablando de lo que es el útero, ¿verdad? Pues el útero va a tener pues varias partes. Este va a tener un fondo, va a tener un cuerpo, la cavidad uterina, también tiene la pared, el cervix, o también que en ciertas literaturas le llaman el cuello. Tenemos el conducto vaginal, los ovarios, esta parte de acá que le vamos a decir las fimbrias, que son como, lo pueden asociar como a las escobas. Tenemos las trompas uterinas, que pues, o que también se conocen como trompas de falopio. Entonces, ya que nos ubicamos anatómicamente, el metrio y el perimetrio. Y lo que les mencionaba de la fase secretora es que el endometrio en esa fase vamos a poder distinguirle otras tres capas. Que esas otras tres capas van a ser lo que es la capa compacta, la esponjosa y la basal. La capa compacta básicamente va a consistir de tejido conectivo y ciertas glándulas. La esponjosa es también tejido conectivo, pero en este caso es edematoso. Y la capa basal, pues esta tiene ciertas glándulas también, pero esta va a ser como la que no se mueve. Que ya les voy a explicar más adelante a qué me refiero con eso. Pero solo tienen que tener en mente que esa capa basal siempre va a permanecer. Por eso se le llama basal, ¿verdad? Como de base. Y en esta parte, pues pueden ver aquí en esta imagen que es como un corte histológico del endometrio. Y pues aquí tenemos la capa compacta, la esponjosa, la basal, y esto ya sería el miometrio, que el miometrio pues es la capa muscular del útero. Y también tienen que recordar que a veces se le puede llamar a la combinación de la capa compacta con la esponjosa capa funcional. Entonces, si les preguntan las capas del endometrio, pues ustedes pueden decir capa basal y capa funcional, o enumerar las tres, que es compacta, esponjosa y basal. Cualquiera de las dos está correcto. Ahora, ya que pues esa pequeña pues introducción de tanto la anatomía como las capas del útero, ya podemos hablar propiamente de lo que es el ciclo menstrual. Para hablar del ciclo menstrual tenemos que hablar de un eje endocrino que hay en nuestro cuerpo, que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Este pues no es como que lo tengan que manejar a fondo aún porque lo van a ver mejor en su siguiente semestre, pero básicamente para explicarles cómo funciona todo esto del ciclo menstrual, el ciclo ovárico y pues por qué empieza, es necesario que lo vayan conociendo poco a poco. Cuando ya la mujer entra pues en la pubertad, tiene esta glándula que es la hipófisis. Entonces la hipófisis va a tener dos hormonas que son la LH y FSH. Entonces aquí también es involucrado el hipotálamo, que el hipotálamo pues está a nivel del encéfalo. Entonces lo que pasa aquí es que el hipotálamo es como el director, es el que le va a decir al resto del eje qué hacer. Entonces, este hipotálamo va a secretar una hormona que se llama la hormona liberadora de las gonadotropinas. Estas gonadotropinas son ALH y FSH, que las vamos a encontrar en la hipófisis. Entonces, la hipófisis se va a encargar de secretarlas. Y una vez se secretan la LH y la FSH, estas van a ir a actuar a nivel de ovario.
Y en el ovario es cuando actúa y se libera lo que es el estrógeno y progesterona. Que estas dos hormonas van a dar paso a lo que es el ciclo menstrual. Eso es lo que tienen que tener muy claro, que el ciclo menstrual se rige por estrógeno y progesterona, y el ciclo ovárico, LH y FSH. Tienen que hacer esa diferencia porque no quiero que confundan que el ciclo ovárico y el menstrual es lo mismo, porque son cosas diferentes. Entonces, ahorita voy a empezar hablando del ciclo ovárico, que como les decía está regido por FSH y LH, que FSH va a ser la hormona folículo estimulante y la LH es la hormona luteinizante. Entonces, este ciclo ovárico va a estar dividido en tres fases. Tenemos la fase folicular, la ovulación y la fase luteínica. La fase folicular pues abarca del día 1 al 14 y esta pues va a coincidir, bueno, les voy a explicar eso más adelante para que no se confundan. Entonces la fase folicular básicamente, como dice su nombre, folicular, es que se va a desarrollar el folículo. Que si recuerdan, pues esa fue la práctica de esa semana, que en su laboratorio pues observaron cada uno de los folículos y cómo se va desarrollando desde un folículo primordial hasta un folículo terciario o de grado. Entonces, lo que pasa es que la FSH va a estimular la secreción de estrógenos en cada folículo. Y eso es lo que le ayuda a ir madurando, a ir creciendo y que pues finalmente tengamos el ovocito primario casi a punto de salir. Que eso es lo que nos lleva a la ovulación. Que la ovulación es un pico de LH justo en el día 14. Entonces, la LH se va a encontrar como en su punto más alto y esto es lo que va a inducir a que ese ovocito primario que teníamos en el folículo terciario salga y pueda hacerse la ovulación. Que básicamente es eso, que la ovulación se trata de que del folículo terciario, pues como que sale ese ovocito, como que lo empuja. Y pues ese va a ser un viaje por todo lo que es las trompas de falopio. Y pues pues va a ver si es fecundado o no. Si no hay presencia del esperma, pues va a entrar la fase luteínica. Que en esta fase luteínica, como dice su nombre, es el desarrollo del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es importante porque en las primeras más o menos 20 semanas actúa como protector del bebé. Eso sí hay pues fecundación. Entonces el cuerpo lúteo se va a encargar de alimentar al bebé, cuidarlo y protegerlo. Pero si no hay, digamos, no hubo un esperma que fecundara ese ovocito que se liberó en ovulación, ese cuerpo lúteo tiene que degenerarse porque pues no va a tener una función. Entonces al degenerarse se va a formar lo que es el cuerpo albicans, que eso es como una cicatriz que queda en el óvulo cada vez que hay una ovulación, pero el ovocito no es fecundado. Entonces, para recapitular, la fase folicular va a estar influenciada por lo que es la FSH, la ovulación es ese pico de LH, y la fase luteínica va a ser influenciada ya siempre por la LH, porque pues es la que ayuda a la formación del cuerpo lúteo. Y como les decía, si no es fecundado este cuerpo lúteo, va a degenerar y se va a llamar cuerpo albicans. También les mencionaba, pues, en la fase folicular la formación de cada uno de los folículos, ¿verdad? Que en laboratorio ustedes vieron el folículo primordial, primario, secundario y terciario. Básicamente, como el folículo primario, pues, va a tener ya la zona pelúcida. Que esta vamos a encontrar que la zona pelúcida, pues, es una capa de glucoproteínas.
Y esta glucoproteína vamos a encontrar tres, que son la ZP1, ZP2 y ZP3. Su nombre pues bien sencillo, básicamente es ZP por zona pelúcida y 1, 2, 3 porque hay tres de ellas, ¿verdad? Y la más importante va a ser la ZP1 porque esa es la que ayuda a reconocer que ese espermatozoide es apto para que se fecunde el ovocito. En el secundario, pues ya vamos a ver ese desarrollo de las tecas, que las tecas son importantes porque, digamos, la teca interna va a ayudar con la vascularización y también ayuda con lo que es la generación de líquido folicular junto a las células foliculares. Y la teca externa, pues, es más protectora, va a ayudar a proteger lo que es el folículo. Entonces, básicamente, eso sería con lo que es la fase del ciclo ovárico. Los que llevan pues la clase con la doctora Montoya, creo que les mencionó que hay también ciertos inductores de la ovulación, pues porque hay mujeres que el ciclo ovárico pues no se desarrolla correctamente. Entonces hay ciertos inductores de la ovulación que pues eso ayuda a la mujer a que pueda procrear, que es, digamos, el citrato de clomifeno. Ese nombre, como que decían con la doctora Montoya, pues no se lo olvide porque ella lo pasa repitiendo el resto del semestre. Entonces, recuerden que el citrato de clomifeno pues estimula lo que es la liberación de FSH y LH. Ahora, ya que ya aclaramos lo que es el ciclo ovárico, ahora ya podemos hablar propiamente del ciclo menstrual. El ciclo menstrual está conformado por 4 etapas. Y en promedio dura 28 días, pero puede oscilar de 23 a 35 días. Eso depende de cada mujer. Entonces, iniciamos con la primera etapa, que es pues propiamente la fase menstrual. Esta pues suele durar de 4 a 5 días. Y aquí lo que ocurre es que la capa funcional, que recordemos que es la combinación de la capa compacta y esponjosa del endometrio, pues esta se va a desprender del útero y se va a eliminar como flujo menstrual. Entonces, básicamente, esto es como lo que cuando inicia la menstruación y lo que mira la mujer cuando en su toalla, ¿verdad? Eso es pues el desprendimiento de esa capa funcional del endometrio. Entonces, no es solamente sangre. Y esto es lo que llamamos propiamente como menstruación. Luego de esos 4 a 5 días, entramos en lo que es la fase proliferativa. La fase proliferativa pues va a durar aproximadamente 9 días, pero esta fase es la que puede como variar. Entonces se puede alargar o durar menos de 9 días, entonces eso es lo que causa que los ciclos varíen de mujer a mujer, porque no a todas las mujeres les dura 28 días, no a todas les dura 30, y es por esto, porque la fase proliferativa es la que varía. Y lo importante que sepan de aquí de la fase proliferativa es que aquí va a haber un aumento de estrógeno, que va a ser secretado por los folículos que se van formando, que también tienen que tener en cuenta eso. Y que le voy a dar una pequeña mnemotecnia porque a veces confunden cuál hormona está presente en cada una de las fases del ciclo menstrual. Y en la fase proliferativa, para que lo recuerden, porque si yo les dije que el estrógeno y la progesterona es lo que abunda en este ciclo. Entonces, para que recuerden siempre, pro no va con pro. Entonces, si les preguntan qué hormona aumenta en la fase proliferativa, si ya saben que pro no va con pro, entonces no va a ser progesterona, sino que va a ser estrógeno. Luego entramos a lo que es la fase secretora.
En esta fase secretora, o también se le puede llamar luteínica, dura 13 días. Esta fase secretora es la que no cambia. Esta siempre mantiene en 13 días en cada ciclo menstrual. Y aquí lo que vamos a tener aumentado es la progesterona. Porque, como les decía, con la nemotecnia, pues pro no va con pro. Entonces aquí esto es, como pro no va con pro, entonces secretora va con progesterona. Aquí en la luteínica, pues vamos a tener ciertas características, como lo que es el aumento de la función del cuerpo lúteo. También van a aumentar las glándulas, van a aumentar las arterias espirales y también toda la red venosa del endometrio. Esto es porque, como está aumentada la progesterona es pro embarazo. Entonces, el endometrio va a querer, pues, prepararse para ese posible embarazo. Y pues en esta parte, si hay fecundación de lo que es el ovocito con el espermatozoide, pues se va a ocurrir lo que es la implantación del blastocisto. Pero si no se produce esa fecundación, lo que va a pasar es lo que le mencioné en el ciclo ovárico, que el cuerpo lúteo va a degenerar. Degenera y pues esto causa que los niveles de las hormonas, tanto de estrógeno y progesterona, pues bajen y estén por los suelos. Y el endometrio va a empezar a entrar a otra fase, que esta fase es la última, que es la fase isquémica. Esta fase isquémica solo ocurre si no hay fecundación. Entonces, aquí es como que el endometrio se enoja que no le dieron un bebé. Entonces, como que destruye todo el trabajo que hizo de darle vascularización, aumentar las glándulas. Entonces, esa fase isquémica es que las hormonas están por el suelo y todo se viene abajo. Y dura 24 horas. Es como lo que antecede a la menstruación. Entonces, básicamente esta fase isquémica va a provocar esa hemorragia menstrual y es lo que vuelve, y luego de eso se repite todo el ciclo, que luego la fase isquémica a las 24 horas, pues ya se estaría entrando a esa fase menstrual de nuevo y volvería a pasar por todas las etapas. Como les mencionaba al inicio de las capas del endometrio, la capa basal, pues en todas estas etapas se va a mantener. Pero en la fase isquémica puede ser que se degenere como un poco esta capa junto a la capa funcional. Entonces, luego de la menstruación, esta capa basal pues va a dedicarse a proliferar y regenerarse. Y básicamente en este cuadrito, pues les resume lo que ocurre en cada uno de los ciclos, tanto el ciclo ovárico y el ciclo uterino o el ciclo menstrual. Entonces, para un pequeño repaso, pues vamos a empezar con el ciclo ovárico. Como les decía, van a haber tres fases, que es la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Como pueden ver aquí en la fase folicular, la hormona que está actuando va a ser la FSH, que pues aquí sí pueden relacionar como folicular empieza con F, entonces F va con F de FSH. La ovulación siempre recuerden que es un pico de LH. Cuando hay ese pico de LH se produce la ovulación, que es cuando sale el ovocito. Y en la fase lútea, si ven aquí la línea rosadita, siempre va a estar aumentada la LH, que es lo que ayuda con el cuerpo lúteo. Que aquí de nuevo pueden hacer la asociación de que L va con L, entonces fase lútea, LH. Luego con el ciclo menstrual, pues iniciamos con la menstruación, que pueden ver que aquí están pues bajos los niveles tanto de estrógeno como progesterona. Pero luego entrando a la fase proliferativa,
estos pues van aumentando. Es importante en la fase proliferativa porque, como dice su nombre, quiere proliferar, quiere que ese endometrio esté frondoso, bonito, porque como les decía, en este ciclo menstrual lo que quiere intentar el endometrio es prepararse para un embarazo. Pero de la proliferativa va a entrar a la secretora, que aquí pueden ver el pico de progesterona. Entonces, ese pico de progesterona es que el endometrio está preparándose para un posible embarazo. Pero si no hay embarazo, que aquí no le incluye en esta imagen, pero si no hay embarazo, pues entramos a la fase isquémica, que como les decía es como que el endometrio se enoja y destruye todo lo que había construido porque pues no hay implantación. Y luego de eso pues se repite todo el ciclo. Básicamente eso sería con útero y ciclo menstrual. No sé si tienen alguna duda, si todo está claro. Ok, espero que me hayan entendido todo. Si tienen alguna duda, pues le pueden decir a su instructor titular y me la pueden hacer llegar y yo con gusto les contesto. Espero les vaya muy bien en su examen.